En la cena de bienvenida de mi nieto, mi nuera hizo un brindis, al monstruo de control que se aferra a cada aroma. En esta familia. Tomé el micrófono, y revelé la verdad sobre la herencia. Me alegro de tenerte aquí. Siga mi historia hasta el final y comente la ciudad desde la que está viendo, así que puedo ver hasta dónde ha llegado mi historia. Pasé 3 días preparándome para esta cena. 3 días de cocina, limpieza y tratando de hacer todo perfecto, para la celebración de bienvenida de mi nieto. A los 61 años, convertirse en abuela era el lugar más brillante de mi vida, desde que perdió a Richard hace 5 años. El comedor se veía hermoso. Los vasos de cristal captaron la luz del candelabro Richard y yo habíamos comprado durante nuestro viaje de 30 aniversario a Venecia. La buena china, solo utilizada para ocasiones especiales, estaba organizada perfectamente sobre la mesa. Las flores frescas de mi jardín llenaron el jarrón antiguo, la que mi madre me había dado antes de fallecer. Todo tenía que ser perfecto, para el bebé James. Cuando llegaron Daniel y Susan, mi corazón se hinchó al ver a mi nieto incluido en una suave manta azul. Susan apenas me reconoció, mientras le entregaba a James a Daniel y me pasó a la casa. Las cosas habían estado tensas entre nosotros durante años, pero estaba decidido, no dejar que nada se echara a perder esta noche. Mamá, la casa se ve increíble, dijo Daniel, besando mi mejilla. Pude ver el agotamiento en sus ojos, del tipo que proviene de las noches de insomnio con un recién nacido, pero también había felicidad allí. Nada más que lo mejor para mi nieto, respondí, llegando a tocar la pequeña mano de James. ¿Puedo sostenerlo? Susan apareció instantáneamente al lado de Daniel. Se quedó dormido en el auto. Mejor no lo molesta. Su tono fue recortado. Final. Daniel me dio una mirada de disculpa. Tal vez después de la cena, mamá. Asentí y los llevé al comedor, donde mi hermano Thomas y su esposa, mi cuñada Bárbara, y algunos amigos de la familia cercanos ya estaban sentados. La cena comenzó agradablemente. La conversación fluyó, principalmente centrada en el bebé James, y cómo habían sido las 2 primeras semanas de paternidad para Daniel y Susan. Cuando se sirvió el postre, Thomas levantó su vaso. Me gustaría proponer una tostada al miembro más nuevo de nuestra familia. A James y a Anne, para esta maravillosa cena. Todos levantaron sus lentes. Pero la expresión de Susan se agrió a la mención de mi nombre. Pude verla susurrando algo a Daniel, que frunció el ceño ligeramente. Thomas continuó. Y para Daniel y Susan. Que seas tan bendecido en la paternidad como Anne y Richard. Aquí, intervino Bárbara. Pensé que había pasado el momento, pero luego Susan se puso de pie, vidrio en la mano. Su sonrisa no llegó a sus ojos. También me gustaría hacer un brindis, anunció. La mesa se quedó en silencio. Anne, la matriarca que intenta controlar cada aspecto de la vida de esta familia, y aferrarse a cada aroma del dinero de la familia. La habitación se congeló. Sentí que la sangre drenaba de mi cara, mientras todos los ojos se volvían hacia mí. Daniel parecía horrorizado, pero no dijo nada. Su silencio se cortó más profundo que las palabras de Susan. Mis manos temblaron mientras colocaba mi tenedor. 5 años de guardar silencio. De ver a Susan manipular a mi hijo. De ver sus semillas de desconfianza entre nosotros. Todo me estrelló sobre mí a la vez. La herencia que Richard había dejado, específicamente para el futuro de Daniel, y para cualquier nieto que pudiéramos. La herencia que Susan había estado tratando de tener sus manos desde el día en que se casaron. Me quedé en silencio para mantener la paz. Había visto a Susan convertir a mi hijo contra mí con susurros y mentiras. Había soportado su sutil crueldad en cada reunión familiar. Pero no esta noche. No en mi casa. No en la cena que preparé para dar la bienvenida a mi nieto. Me puse de pie lentamente, la habitación todavía en silencio, y busqué el micrófono que habíamos preparado para las tostadas. Gracias por eso. Tosto honesto, Susan, le dije, mi voz más estable de lo que esperaba. Desde que estamos siendo honestos. Creo que es hora de que todos saben la verdad sobre la herencia que has estado ansioso por tener en tus manos. La expresión engreída de Susan vaciló. La herencia que Richard dejó no es solo dinero para gastar como desees. Estaba destinado a asegurar el futuro de Daniel,
Y ahora la educación de James. Richard lo sabía. De alguna manera, él sabía que necesitaba protección. Miré directamente a Susan mientras continuaba. Solo se puede acceder al fideicomiso en condiciones específicas, condiciones que aseguran que el dinero se acerque a su propósito previsto. No los bolsos de diseñador, o el automóvil de lujo que ha estado mirando. La cara de Susan salió pálida. Daniel me miró, confusión clara en sus ojos. ¿De qué estás hablando, mamá?, preguntó. Los extractos bancarios, Daniel. Las facturas de la tarjeta de crédito que Susan se ha estado escondiendo de usted. El fondo fiduciario solo libera dinero para fines específicos. Su padre se aseguró de eso. Ella ha estado tratando de descubrir cómo evitar esas condiciones, desde el día de su boda. El vaso de Susan se deslizó de sus dedos, tirando en el piso de madera. Ella se balanceó en su silla, pareciendo que podría desmayarse. La expresión sorprendida en su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi comportamiento tranquilo y reservado la había llevado a creer que podría controlarme para siempre. Ella pensó mal. Daniel miró a su esposa. Luego de regreso a mí, cuando la verdad comenzó a hundirse. Mamá, ¿es esto cierto? Antes de que pudiera responder, Susan encontró su voz. Está mintiendo. Te está manipulando, tal como siempre lo hace. Pero su expresión en pánico la traicionó. La fachada cuidadosamente construida se estaba desmoronando. Y todos en la mesa pudieron verlo. La noche estaba lejos de terminar, pero por primera vez en años, sentí el levantamiento de pesas de mis hombros. La verdad finalmente estaba saliendo. Y no importa lo que pasó después. Sabía que había hecho lo que Richard hubiera querido que hiciera. Proteja a nuestro hijo, del lobo con ropa de oveja sentada a su lado. El silencio que siguió a mi revelación parecía estirarse por una eternidad. La cara de Susan había ido de la conmoción a furia en segundos. Pude ver su mente funcionando, calculando su próximo movimiento. Anne, ¿cómo te atreves? Finalmente pulvió, agarrando el borde de la mesa. Daniel, ¿vas a dejar que tu madre me hable de esta manera? Daniel parecía perdido. Sus ojos se lanzan entre nosotros. Los invitados cambiaron incómodamente en sus asientos. No había querido hacer esto frente a todos, pero Susan había forzado mi mano con su tostada pública. Susan, dije en voz baja, te has estado mintiendo a mi hijo, durante 3 años. Pensaste que no lo descubriría. Thomas se aclaró la garganta. Quizás deberíamos darle a la familia algo de privacidad, sugirió, de pie. Los otros invitados rápidamente hicieron lo mismo, murmurando despedidas incómodas. Una vez que la puerta se cerró detrás del último invitado, el comportamiento cuidadosamente elaborado de Susan se rompió por completo. Usted miserable bruja vieja, siseó. Me has odiado desde el primer día. Eso no es cierto, respondí, manteniendo mi voz estable. Te recibí con los brazos abiertos. Solo comencé a preocuparme cuando noté los cambios en Daniel, después de casarte. Daniel siempre había estado abierto conmigo. Llamando varias veces a la semana. Pasando por las cenas dominicales. Después de Susan, esas llamadas se volvieron menos frecuentes. Las visitas del domingo se detuvieron por completo. Cuando lo vi, parecía vigilado. Como si midiera sus palabras. Recordé claramente la primera bandera roja. Fueron 6 meses después de su boda. Daniel vino a arreglar un grifo con fugas en mi baño. Su teléfono sonó, y salió a responder. Cuando regresó, era diferente. Tenso. Apresurado. Mamá, tengo que irme, había dicho, empacando sus herramientas sin arreglar el grifo. Susan me necesita en casa. ¿Está todo bien? Le había preguntado. Sí, es solo. Dudo. Susan dice que la has estado llamando. Cuestionando nuestro gasto. Está molesta. Estaba aturdido. Daniel, no he llamado a Susan en absoluto. Su rostro se había nublado con confusión. Luego sospecha. Mamá, no me mientas. Ella me mostró el registro de llamadas. Ese fue el comienzo. Pequeñas mentiras, hechas para conducir una cuña entre nosotros.
Cuando Daniel mencionó los planes de renovar su cocina usando parte de su dinero de herencia, Susan accidentalmente dejó escapar de que lo había llamado desperdicio. Cuando Daniel quería visitarme después del aniversario de la muerte de Richard, Susan de repente tenía una emergencia familiar que requería su atención. Cada fabricación construida sobre la última. Transformándome lentamente, de la madre amorosa a la control del manipulador, a los ojos de Daniel. Ahora, sentado en mi mesa de comedor, con la tostada de Susan todavía sonando en el aire. Finalmente entendí el alcance total de su engaño. Daniel, dije, volviéndome a mi hijo. ¿Has visto los estados de la tarjeta de crédito últimamente? ¿De qué estás hablando? Preguntó, su voz se tensó. Alimenté el cajón del aparador y saqué una carpeta. Estas son copias de sus estados financieros durante el año pasado. Susan ha estado abriendo tarjetas de crédito a su nombre. La cara de Daniel palideció mientras tomaba la carpeta. ¿Cómo conseguiste estos? La alerta de fraude en su informe de crédito, le dije. Como albacea de tu padre, todavía estoy conectado con algunas de las cuentas. Cuando se marcó una actividad inusual, me notificaron. Susan se puso de pie. Esta es una invasión de la privacidad. No tenías derecho. Tenía todo el derecho, como el administrador del patrimonio de Richard, respondí. La confianza está diseñada para proteger a Daniel, y ahora James. Tus juergas de gastos lo ponen en riesgo. Daniel abrió la carpeta, sus manos temblando ligeramente. Observé cómo hundía una declaración tras una declaración, su expresión transformándose de la incredulidad hasta la ira. Susan, ¿qué es este? ¿Un cargo de $5,000 en Nordstrom? $3,000 en ese centro de la ciudad? Acordamos ahorrar para el bebé. La cara de Susan se endureció. Necesitaba esas cosas, Daniel. ¿Esperas que se vea como un pobre? Y esta cuenta, nunca abrí esto, continuó Daniel, sosteniendo una declaración para una tarjeta de crédito que sabía que nunca había visto antes. Tu madre está tratando de manipularte. Susan insistió, su voz se elevaba. Ella siempre me ha odiado. Ella tintas. No soy lo suficientemente bueno para su precioso hijo. Sacudí mi cabeza. No se trata de si eres lo suficientemente bueno, Susan. Se trata de las mentiras que has dicho, y el daño que has hecho. Daniel levantó la vista de los papeles, su rostro cenario. Aquí hay más de $30,000 en deuda, de los que no sabía nada. Se volvió hacia Susan. ¿Cómo puedes hacer esto? Las tácticas de Susan cambiaron al instante. Sus ojos brotaron con lágrimas. Su voz se suavizó. Dani, te iba a decir. Simplemente, con el bebé que viene, no quería estresarte. Tu madre está haciendo que esto parezca peor de lo que es. Había visto esta actuación antes. La repentina vulnerabilidad. La forma en que se hizo la víctima. Observé cómo la incertidumbre parpadeaba en la cara de Daniel. Siempre había sido de corazón tierno. Al igual que su padre. La deuda ni siquiera es la peor parte, dije en voz baja. Es la mentira. La manipulación. La forma en que ha tratado de volverte contra mí. Eso es ridículo. Susan espetó. El acto vulnerable cayó momentáneamente. Desafié. ¿Qué hay de decirle a Daniel que te llamé cuestionando tus gastos, cuando nunca lo hice? ¿Qué pasa con la supuesta emergencia en la casa de tu hermana, la noche en que Daniel me iba a visitar después del aniversario de la muerte de su padre? La cabeza de Daniel se levantó. ¿Qué? No había emergencia. La cara de Susan se sonrojó. Anne está torciendo cosas. No, Susan. No más mentiras, interrumpí firmemente. Daniel merece la verdad. Todo. El bebé James comenzó a llorar de su portador, tal vez sintiendo que la tensión en la habitación le había perturbado su sueño. Susan inmediatamente se movió para recogerlo. Pero Daniel llegó allí primero. Vi cómo acunaba a su hijo, mirando la pequeña cara con una mezcla de amor y miedo nuevo. Mamá, dijo finalmente, su voz apenas por encima de un susurro, ¿qué más no me has dicho? La pregunta colgaba en el aire entre nosotros. Había mucho más. Los intentos de acceder al fideicomiso directamente.
Las conversaciones que había escuchado entre Susan y su amiga, sobre obtener el control del dinero de la anciana. Pero mirando a mi hijo, sosteniendo a su hijo recién nacido, sabía que necesitaba tener cuidado. Ya no se trataba solo de exponer a Susan. Se trataba de proteger lo que quedaba de nuestra familia. Tenemos mucho de qué hablar, dije suavemente. Pero en este momento, creo que necesitas tiempo para procesar esto. Daniel asintió, todavía sacudiendo suavemente a James. La verdad finalmente estaba emergiendo de las sombras. Pero lo sabía. Este fue solo el comienzo de lo que probablemente sería el capítulo más doloroso de la historia de nuestra familia. Los días posteriores a la cena fueron inquietantemente callados. Daniel se había ido con Susan y Baby James esa noche, su expresión ilegible mientras salían por la puerta. Había pasado 3 noches de insomnio preguntándome si había tomado la decisión correcta, al exponer a Susan tan públicamente. ¿Había conducido a mi hijo aún más lejos? El pensamiento me perseguía, cuando me mudé por mi casa vacía. Los restos de la cena de celebración aún persisten en las esquinas que aún no había limpiado. En el 4.º día, sonó mi timbre. Lo abrí para encontrar a Daniel parado allí. Solo. Círculos oscuros debajo de sus ojos. Sus hombros se desplomaron de agotamiento. ¿Puedo entrar?, preguntó en voz baja. Me aparté, mi corazón latía con fuerza. Nos sentamos en la sala de estar. El espacio entre nosotros lleno de palabras tácitas. Daniel miró a su alrededor, tomando el entorno familiar. Las fotos familiares en el manto. El sillón de cuero usado. Richard solía sentarse mientras leía el periódico de la tarde. Encontré más, dijo finalmente, su voz hueca. Más tarjetas de crédito. Más deuda. Casi $50,000 en total. Se pasó la mano por su cabello. Un gesto tan como el de su padre, me hizo tensar la garganta. ¿Cómo no lo vi, mamá? Llegué y tomé su mano. Porque ella no quería que lo hicieras. Susan es experta en el engaño. Ella dijo, estás mintiendo. Que siempre has estado celoso de ella. Que querías controlarme. La voz de Daniel se rompió ligeramente. Pero entonces, encontré esto en el cajón de su escritorio. Sacó un documento doblado del bolsillo de su chaqueta y me lo entregó. Mientras lo desarrollé, sentí que mi sangre se enfría. Era una lista de bienes raíces, para nuestra casa familiar. Mi hogar. Junto con las notas en la letra de Susan, sobre los posibles precios de venta y los cálculos de cuánto dinero podrían esperar de la venta. No entiendo, susurré, aunque lo hice. Muy bien. Ella planeaba convencerme de pedirle que vendiera la casa, dijo Daniel. Dijo que era demasiado grande solo para ti, que el dinero se usaría mejor para el futuro de James. La voz de Daniel se hizo más dura. Pero esa ni siquiera es la peor parte. Sacó su teléfono y me mostró una serie de mensajes de texto, entre Susan y una agente de bienes raíces. La conversación detalló los planes para enumerar la propiedad de Lakeside en Tahoe. La cabina Richard y yo habíamos comprado hace 30 años. Donde habíamos pasado todos los veranos con Daniel a medida que crecía. La propiedad que era ahora, parte del confianza que Richard había creado. Ella no puede vender eso, dije con firmeza. Está en la confianza. Ella no tiene acceso a él. Ella ha estado tratando de encontrar una forma de evitar eso, dijo Daniel. Estos mensajes se remontan meses, mamá. Antes de que James naciera. Ella ha estado hablando con abogados, tratando de encontrar lagunas en la confianza. Me senté. Una ola de reivindicación sobre mí. Richard había tenido razón al establecer la confianza como lo hizo. Siempre había sido mejor leyendo a la gente que yo. Hay más, continuó Daniel, su voz ahora apenas audible. Encontré un borrador de una carta a un abogado, preguntándole por hacer que lo declaren incompetente, para administrar sus propios asuntos. Estaba investigando cómo obtener poder notarial sobre ti. La habitación parecía girar a mi alrededor. Susan no solo había estado tratando de acceder a la herencia. Ella había estado planeando, para hacerse cargo de todo, para empujarme a un lado por completo. Y aproveche el control de todo lo que Richard y yo habíamos construido durante nuestros 40 años juntos. Daniel, yo.
No te disculpes, mamá, interrumpió. Soy el que debería lamentar. Le creí. Cada vez que decía que eras controlador o manipulador, le creí. Dejo que se interponga entre nosotros. Apreté su mano. La amabas. Confías en ella. Eso es lo que se supone que debes hacer, con la persona con la que te casas. Ignoré las señales porque no quería verlas, dijo Daniel. La forma en que cambiaría el tema cada vez que hablaba de visitarte. La forma en que siempre tenía una emergencia o una razón por la que no podíamos incluirte en nuestros planes. Su rostro se derrumbó de culpa. Te abandoné después de que papá murió, cuando más me necesitabas. Estás aquí ahora, dije suavemente. Eso es lo que importa. Daniel levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y resolución. ¿Qué hago ahora, mamá? Hay James en lo que pensar. No puedo. El sonido de la puerta de un automóvil lo interrumpió. A través de la ventana, pude ver a Susan marchando por la pasarela. Su rostro apretado de furia. Bebé James atado a su pecho. Ella me siguió, dijo Daniel, su voz cayendo a un susurro. Le dije que iba a la oficina para ponerme al día con el trabajo. El timbre sonó. Agresivamente. Seguido de golpes en la puerta. Daniel. Sé que estás ahí. Abre esta puerta ahora mismo. Daniel cerró los ojos brevemente. Luego se puso de pie. Tengo que lidiar con esto. Asentí, asentido, también. Pase lo que pase después. Sabía que lo enfrentaríamos juntos. La conspiración que Susan había construido cuidadosamente se estaba desmoronando a su alrededor. Y a juzgar por la ira en su voz, mientras continuaba golpeando mi puerta, ella también lo sabía. Daniel cuadró los hombros y caminó hacia la puerta. Cuando alcanzó el mango, se volvió hacia mí. Lo siento, mamá. Por todo. Pero te prometo, termina hoy. La puerta se abrió y Susan irrumpió. Su rostro se contorsionó de ira. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Con ella? Hola, Susan, dije con calma. Creo que es hora de tener una conversación honesta. No. Ella me miró, luego a Daniel, atrapando a Baby James más con su pecho como un escudo. La confrontación que había estado evitando durante 3 años, finalmente estuvo aquí. Y esta vez, no retrocedería. No cuando todo, mi hijo, mi nieto, mi hogar y el legado de Richard, estaban en juego. Susan se paró en mi entrada, su rostro se enrojeció de ira, el bebé James se enfureció contra su pecho. Entonces esto es a lo que ha llegado. Ella siseó a Daniel. ¿Conspirando con tu madre? Susan, por favor baja la voz. Estás molestando a James, dijo Daniel en voz baja. No me digas cómo manejar a mi hijo. Ella espetó, pero ajustó su agarre al bebé de todos modos. Sus ojos se lanzaron entre nosotros, calculando. Casi podía ver su mente trabajando, buscando una forma de recuperar el control de la situación. Tenemos que hablar, continuó Daniel. Sobre las tarjetas de crédito. Sobre la deuda. Sobre los planes de vender la casa de mamá. La expresión de Susan parpadeó momentáneamente, antes de endurecer nuevamente. No sé qué te ha estado diciendo, pero... Encontré todo yo mismo, Susan, interrumpió Daniel. Las declaraciones. Los mensajes a la gente de bienes raíces. La carta al abogado. Sobre conseguir el poder de abogado sobre mi madre. La cara de Susan palideció ligeramente. ¿Pasaste por mis cosas? Invadiste mi privacidad. Nuestra privacidad, corrigió. Nuestras finanzas. Nuestro matrimonio. Nuestro futuro. Hizo un gesto hacia James. Su futuro. Permanecí en silencio, viendo este intercambio entre mi hijo y su esposa. A pesar de todo, me dolía el corazón por Daniel. Porque el dolor de descubrir a la persona con la que has construido una vida, no es quien pensaste que eran. Las tácticas de Susan cambiaron nuevamente. Sus ojos se llenan de lágrimas. No entiendes, Daniel. Estaba tratando de asegurar nuestro futuro. Para asegurarnos de que tuviéramos suficiente para James. Tu madre ha estado aferrando a ese dinero como si fuera suyo. No se trata del dinero, aumentó la voz de Daniel. Luego respiró hondo,
continuando con más calma. Nunca fue sobre el dinero. Se trata de la mentira. La manipulación. Susan se volvió hacia mí, su expresión venenosa. Todo esto es tu culpa. Siempre me has odiado. Siempre traté de volver a darle a Daniel contra mí. Antes de que pudiera responder, el timbre volvió a sonar. Todos nos congelamos. ¿Estás esperando a alguien?, preguntó Daniel. Sacudí la cabeza y me mudé para abrir la puerta. Gratificante para la interrupción. Para mi sorpresa, una mujer que parecía sorprendentemente similar a Susan se paró en mi porche. El mismo cabello rubio dorado. Las mismas características delicadas. Pero con una amabilidad en sus ojos, que Susan siempre le había faltado. Rebecca. La voz de Susan era aguda con la incredulidad. Hola, Susan, respondió la mujer, entrando sin esperar una invitación. Ella me asintió. Debes ser Ann. Soy Rebecca. La hermana de Susan. La cara de Susan se contorsionó con furia. ¿Qué estás haciendo aquí? Rebecca miró a su hermana uniformemente. Vine porque no podía dejarte hacer esto a otra familia. La habitación se fue quieta. Daniel miró entre las hermanas, confusión clara en su rostro. Otra familia. Rebecca se volvió hacia él con simpatía. Esta no es la primera vez que Susan ha hecho algo como esto. Es por eso que no hemos hablado en años. Susan dejó escapar una risa dura. No la escuches. Rebecca siempre ha estado celosa de mí. ¿Celoso? La voz de Rebecca era incrédula. ¿De qué? ¿La forma en que manipulaste a Henry hasta que su familia lo repudió? ¿La forma en que drenaste sus cuentas bancarias, y luego te fuiste cuando no quedaba nada por tomar? La cara de Daniel palideció. ¿Henry? Tu ex marido. El divorcio fue su culpa, dijo Susan rápidamente. Era abusivo. Control. No era ninguna de esas cosas, interrumpió Rebecca con firmeza. Era un hombre amable, cuyo solo culpa era amar demasiado a mi hermana, ver lo que estaba haciendo. Hasta que era demasiado tarde. Vi cómo la fachada cuidadosamente construida de Susan comenzó a desmoronarse. Sus ojos se lanzaron alrededor de la habitación como un animal acorralado. Ella nos dijo que nunca se había casado antes, le dije a Daniel. Que Henry era solo un novio de la universidad. Rebecca asintió. Hay muchas cosas que no te ha dicho, me temo. Susan agarró a James más fuerte, haciéndolo yeme. No tienes derecho a venir aquí y difundir mentiras sobre mí. No son mentiras, Susan, respondió Rebecca con calma. Alerta en su bolso y sacó una carpeta, entregándola a Daniel. Todo está aquí. El certificado de matrimonio. Los documentos de divorcio. La orden de restricción de la familia de Henry tuvo que sacar, cuando no dejaría de acosarlos por dinero. Daniel tomó la carpeta con manos temblorosas. ¿Cómo supiste venir aquí hoy? Rebecca me miró. He estado tratando de rastrear a Susan durante años, para advertir a quien quiera que estuviera el próximo. Cuando finalmente la encontré, me comuniqué con Ann a través de las redes sociales. Me iba a reunir con ella mañana, pero ella me envió un mensaje sobre lo que sucedió en la cena. Vine tan pronto como pude. Recordé el mensaje que había enviado tarde anoche. Después de tirar y girar, preguntándome si había tomado la decisión correcta al exponer a Susan. Rebecca había respondido de inmediato, sugiriendo que nos encontremos para hablar. Nunca había esperado que se presentara en mi puerta. La cara de Susan había pasado de enojada a aterrorizada. Todos están tratando de arruinar mi vida. Quitarme a mi hijo. Nadie está tratando de llevar a James, dijo Daniel suavemente. Pero tenemos que averiguar a dónde vamos desde aquí. Tiene que haber responsabilidad. Rebecca dio un paso adelante. Su expresión se ablandó mientras miraba a su hermana. Susan, necesitas ayuda. Ayuda profesional. Este patrón está destruyendo tu vida. Y lastimando a todos los que te rodean. Por un momento, vi algo genuino en la cara de Susan. Miedo, tal vez. O incluso, remordimiento. Pero fue reemplazado rápidamente por el cálculo de frío que había llegado a reconocer. Bien, dijo de repente, su voz inquietantemente tranquila.
¿Quieres la verdad? Sí, dijo, mirándonos. Me casé con Henry por su dinero. Sí, he estado tratando de controlar la herencia. Pero puedes culparme. ¿Tienes alguna idea de cómo es crecer con nada? Para ver a todos los que te rodean tienen todo entregado, mientras luchas por los restos. Daniel la miró, desconcertada. Me dijiste que tu familia estaba bien. Que tu padre era cirujano. Ella también mintió sobre eso, dijo Rebecca en voz baja. Nuestro padre era un conserje. Nuestra madre trabajó 3 trabajos para apoyarnos. No teníamos mucho. Pero nos enseñaron a ser honestos. Trabajar duro por lo que queríamos. Miró a su hermana con una mezcla de tristeza y decepción. Susan eligió un camino diferente. La habitación se quedó en silencio nuevamente. El peso de estas revelaciones presionando a todos nosotros. El bebé James comenzó a llorar en serio ahora, tal vez sintiendo la tensión a su alrededor. Daniel alcanzó a su hijo. Déjame llevarlo por un momento. ¿Estás molesto? Para mi sorpresa, Susan entregó a James sin protestar. Sus hombros se hundieron, como si la pelea hubiera salido de repente de ella. Cuando Daniel sacudió suavemente a su hijo, hablando suavemente para calmarlo, me encontré de pie junto a Rebecca, tanto de nosotros viendo a Susan, que ahora se sentó en mi sofá, mirando sin aliento. Gracias por venir, le susurré a Rebecca. Ella me dio una triste sonrisa. Debería tenerla encontré antes. Tal vez podría haber evitado todo esto. Sacudí mi cabeza. Estás aquí ahora. Eso es lo que importa. Mientras miraba a mi hijo acunando a su bebé. En Susan, sentado con cáscara en mi sofá. Y en este aliado inesperado que había aparecido justo cuando la necesitábamos más. Me di cuenta de que lo que pasó después. Nuestra familia nunca volvería a ser la misma. Pero tal vez, podría ser más fuerte. Construido sobre la verdad en lugar de mentiras. Sobre transparencia en lugar de manipulación. Por primera vez desde esa desastrosa cena. Sentí un rayo de esperanza. La sala de estar se sentía demasiado pequeña para los 5. Daniel, acunado baby James. Susan, encorvada en el sofá. Rebecca, de pie cerca de la ventana. Y yo, tratando de mantener mi compostura, a medida que los años de tensión acumulada finalmente llegaron a su punto de ruptura. ¿Qué pasa ahora? Preguntó Daniel. Su voz constante, a pesar del dolor grabado en su rostro. Miró a James, que finalmente se había quedado dormido, un poco de crisis familiar que se giraba a su alrededor. Susan se enderezó, algo endurecido en su expresión. No pasa nada. Nos vamos a casa, y tratamos con esto en privado. Ella disparó una mirada venenosa a Rebecca. Sin interferencia de personas que no entienden nuestro matrimonio. Creo que estamos más allá de eso, Susan, respondió Daniel en voz baja. Las mentiras. La deuda. Los planes de vender la casa de mamá. No podemos simplemente barrer esto debajo de la alfombra. ¿Qué quieres que diga? La voz de Susan se levantó ligeramente, luego se puso a sí misma, se acercó al bebé dormido. ¿Qué cometí errores? Bien. Cometí errores. Pero todo lo que hice fue para nosotros. Para nuestro futuro. ¿Henry también era tu futuro? Preguntó Daniel. La pregunta colgaba pesada en el aire entre ellos. Observé a mi hijo con cuidado, reconociendo la fuerza tranquila que siempre había estado allí. Heredado de su padre. Richard habría manejado esto de la misma manera. Calmación, pero inquebrantable. Los ojos de Susan parpadearon. Henry era diferente. Era joven. Desesperado. Tenías 28 años, interrumpió Rebecca. La misma edad que tenías cuando conociste a Daniel. Susan le disparó a su hermana una mirada que podría haber congelado el fuego. Mantente fuera de esto, Rebecca. Has hecho suficiente daño. Creo que nos ha hecho un favor, le dije, encontrando mi voz al fin. Necesitábamos saber la verdad, Susan. Todo. Susan se volvió hacia mí. La máscara de la cortesía se fue por completo ahora. Esto es lo que querías todo el tiempo, ¿no? ¿Para alejarme de Daniel? ¿Para mantener a tu precioso hijo para ti? No, respondí suavemente.
Quería que Daniel fuera feliz. Quería ser parte de su vida. Conocer a mi nieto. Hubiera aceptado a cualquiera que realmente lo amara. Lo amo. Susan insistió, una nota de desesperación arrastrándose en su voz. Daniel la miró, su expresión de una mezcla de tristeza y resolución. ¿Tú, Susan? ¿O amas lo que represento? La seguridad, la herencia, el estilo de vida. Susan se estremeció, como si hubiera sido golpeada. Por un momento, pensé que vi un dolor genuino en sus ojos. Pero fue reemplazado rápidamente, por el cálculo que esperaba. No me dejas, dijo, su voz baja y peligrosa. No dejaré que me quites a James. No quiero quitarte a James, dijo Daniel. Necesita a su madre. Pero tenemos que averiguar a dónde vamos desde aquí. Tiene que estar confía, Susan. Y ahora, no sé si alguna vez puedo volver a confiar en ti. Susan se paró abruptamente. Ya no estoy discutiendo esto. No aquí. No con ellos. Ella hizo un gesto hacia Rebecca y yo. Nos vamos a casa. Ahora. Daniel no se movió. Creo que me quedaré aquí esta noche. Con James. La cara de Susan se contorsionó con furia. No te estás llevando a mi hijo. Nuestro hijo, corrigió Daniel suavemente. Y creo que ambos necesitamos algo de tiempo para pensar. Estás demasiado molesto en este momento, porque me has emboscado. Rebecca dio un paso adelante. Susan, por favor. Necesitas ayuda. Este patrón no es saludable. No para ti. No para ellos. Susan giró sobre su hermana. ¿Ayuda? ¿Como la ayuda que sugirió después de Henry? Querían ayudarlo a comprender por qué haces estas cosas, dijo Rebecca, su voz gentil pero firme. ¿Por qué manipulas a la gente? ¿Por qué mientes? ¿Por qué tú? Suficiente. Susan gritó, causando a James para revolverse y gemir en los brazos de Daniel. Bajó su voz, luchando visiblemente por el control. No estoy loco. No necesito ayuda. Necesito que mi esposo me apoye, en lugar de traicionarme en la primera señal de problemas. Daniel sacudió a James suavemente, calmándolo para que vuelva a dormir. Esta no es la primera señal de problemas, Susan. Es la culminación de 3 años de mentiras. La habitación se quedó en silencio nuevamente. Vi cómo la mirada de Susan se movía de Daniel al bebé. Su expresión cambia a través de una variedad de emociones. Ira, miedo, cálculo. Y algo que podría haber sido un amor genuino. Una noche, dijo finalmente, su voz apretada. Puedes quedarte aquí una noche. Entonces hablamos. Yuesete los dos de nosotros. Daniel asintió. Eso es justo. Susan se volvió hacia mí. Sus ojos fríos. Esto no ha terminado, Anne. No pienses por un segundo que has ganado. No se trata de ganar, Susan, respondí. Se trata de curar a nuestra familia. Ella se rió, un sonido frágil que no tenía humor. ¿Familia? ¿Crees que todavía vamos a ser una familia después de esto? Antes de que pudiera responder, ella agarró su bolso y se dirigió a la puerta. Hizo una pausa, su mano en la perilla, sin mirar hacia atrás. Te esperaré en casa mañana, Daniel. Antes del mediodía. La puerta se estrelló detrás de ella, el sonido resonando por la tranquila casa. Daniel dejó escapar un largo y tembloroso aliento, mirando a James, quien, milagrosamente, había dormido a través de la confrontación final. Rebecca se movió para sentarse a mi lado en el sofá. Lo siento, dijo suavemente. Sé que no es así como imaginaste convertirte en abuela. Sonreí tristemente. La vida rara vez resulta como lo imaginamos, ¿verdad?